En el siguiente video denotaremos los temas relacionados a seguridad en redes, cifrado por sustitución y cifrado por transposición. ¿Qué es la seguridad de redes? La seguridad de redes es un nivel de seguridad que garantiza que el funcionamiento de todas las máquinas de una red sea óptimo y que todos los usuarios de estas máquinas posean los derechos que les han sido concedidos. Esto puede incluir evitar que personas no autorizadas intervengan en el sistema con fines malignos. El de evitar que los usuarios realicen operaciones involuntarias que pueden dañar el sistema. Asegurar los datos mediante la prevención de fallas y garantizar que no se interrumpan los servicios. Causas de inseguridad en la red. Generalmente la inseguridad puede dividirse en dos categorías. Una, el estado de inseguridad activo, es decir, la falta de conocimiento del usuario acerca de las funciones del sistema, algunas de las cuales pueden ser dañinas para el sistema. Por ejemplo, no desactivar los servicios de red que el usuario no necesita. Otra causa, el estado pasivo de inseguridad, es decir, cuando el administrador y o usuario de un sistema no está familiarizado con los mecanismos de seguridad presentes en el mismo. ¿Cuál es el objetivo de los atacantes? Los atacantes, también denominados piratas o hackers, pueden tener muchos motivos. Uno de ellos es la atracción hacia lo prohibido, el deseo de obtener dinero, por ejemplo, violando el sistema de un banco y lucrarse. La reputación de impresionar a sus amigos o el deseo de hacer daño, destruir datos y hacer que un sistema no funcione para perjudicar terceras personas. ¿Cuál es el comportamiento del atacante? Frecuentemente el objetivo de los atacantes es controlar una máquina para poder llevar a cabo acciones deseadas. Existen varias formas de lograr esto. Obteniendo información que puede utilizarse en ataques, explotando las vulnerabilidades del sistema o forzando un sistema para interrumpir en él. ¿Cómo es posible protegerse? Manténgase informado, conozca su sistema operativo, limite el acceso a la red, el firewall, limite el número de puntos de entrada, puertos, defina una política de seguridad interna como contraseñas y activación de archivos ejecutables. Haga uso de utilidades de seguridad. En la siguiente imagen observamos las diferentes modalidades de los atacantes para incursionar en nuestra red y extraer información valiosa. Ejemplos de ellos son los ataques automatizados, la infección por virus para dañar equipos e información, también los daños en la estructura de la organización y muchos más. Ahora denotaremos el cifrado por sustitución. En criptografía, el cifrado por sustitución es un método de cifrado por el que unidades de texto plano son sustituidas con texto cifrado siguiendo un sistema regular. Las unidades pueden ser una sola letra, en caso más común, pares de letras, tríos de letras o mezclas de lo anterior. El receptor descifra el texto realizando la sustitución inversa. Los cifrados por sustitución son comparables a los cifrados por transposición. En un cifrado por transposición, las unidades del texto plano son cambiadas usando una ordenación diferente y normalmente bastante compleja. Pero las unidades en sí mismas no son modificadas. Por el contrario, en un cifrado por sustitución, las unidades del texto plano mantienen el mismo orden. Lo que hace es sustituir las propias unidades del texto plano. Existen diversos tipos de cifrados por sustitución. Si el cifrado opera sobre letras simples, se denomina cifrado simple. Si opera sobre grupos de letras, se denomina poligráfico. Se dice que un cifrado es monoalfabético si usa una sustitución fija para todo el mensaje, mientras que se dice que es polialfabético si usa diferentes sustituciones en diferentes momentos del mensaje. Un tipo especial de cifrado polialfabético son los homófonos, en los que a una unidad del texto plano es sustituida por una de entre varias posibilidades existentes. En los cifrados de sustitución simple, un carácter en el texto original es reemplazado por un carácter determinado del alfabeto de sustitución, es decir, se establecen parejas de caracteres donde el segundo elemento de la pareja establece el carácter que sustituye al primer elemento de la pareja. A veces el sistema usa el mismo alfabeto para el texto en claro y para el texto cifrado. Esto permite aprovechar el orden de
definido por los alfabetos para así facilitar la descripción de los algoritmos, dándose así los llamados cifrados de alfabeto invertido y de alfabeto desplazado. Otras veces el orden no se utiliza y se dice que es un alfabeto mezclado o un alfabeto sin rango. Se dice que un sistema de cifrado de sustitución simple es monoalfabético cuando cada carácter se constituye siempre por un determinado carácter del alfabeto del texto cifrado. En este tipo de cifrados, el alfabeto usado para el texto cifrado se llama alfabeto de sustitución. Si cada símbolo del texto en claro es sustituido por un símbolo distinto del texto cifrado y sea n el número de símbolos del texto en claro, vemos que el posible número de sustituciones que se pueden definir es el número posible de permutaciones, es decir, n. Un ejemplo es el cifrado ATBASH. Establece las parejas de sustitución invirtiendo el orden del alfabeto del texto en claro. Por tanto, en castellano la A sería sustituida por la Z, la B por la Y así sucesivamente. Este tipo de cifrado se dice que es del alfabeto invertido. Otro ejemplo, el cifrado de César, establece las parejas de sustitución desplazando 3 posiciones el orden del alfabeto del texto en claro. Cuando se alcanzan las letras por el final, se empieza por el principio. Por tanto, en castellano la A será sustituida por la D, la B por la E y la Z por la C. Este tipo de cifrado se dice que es de alfabeto desplazado. En este algoritmo la clave está implícita en el mismo. Este algoritmo puede parametrizar introduciendo un valor que nos sirva como clave. Podemos usar como clave el carácter asociado a la letra A. El algoritmo queda plenamente definido. El cifrado César tradicional sería el que usa la letra C como clave. En la imagen podemos observar el cifrado que tiene este algoritmo, pasando la A a la D, la B a la E, la C a la F y así sucesivamente para poder parametrizar el mensaje. Sistema polialfabético. Se dice que un sistema de cifrado de sustitución simple es polialfabético cuando cada carácter no se sustituye siempre por el mismo carácter. Es decir, en la misma hay implicados varios alfabetos y dependiendo de la circunstancia se aplicará uno u otro. Los distintos métodos se diferencian entre sí por la forma en que se definen los distintos alfabetos y por el método que se usa para saber en qué momento hay que usar cada uno. Algunos ejemplos son: el cifrado de Bit-Generate se basa en una matriz cuadrada de 26 por 26, donde aparecen los 26 alfabetos de desplazamiento correspondientes al alfabeto ordinario de 26 letras. Para poder cifrar, lo primero que hay que hacer es superponer la clave secreta, un texto, sobre el texto plano repitiéndola tantas veces como sea necesario. Cada letra del texto plano se sustituirá por la letra que le corresponde en el alfabeto designado de la siguiente forma. El alfabeto seleccionado será aquel en el que la letra que le corresponde de la clave es sustituida por la letra A. Denotaremos un ejemplo. Si la clave es Word y el texto en claro es Cryptography, tenemos Word, 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 Cryptography. En este ejemplo, claramente estamos utilizando las 26 letras para denotar la encriptación. El cifrado de Vernon se puede considerar como un caso particular del cifrado de Bit-Generate con una clave de longitud igual que el texto a codificar, eligiendo la clave en forma aleatoria. El sistema es incondicionalmente seguro. Tiene el inconveniente que tanto el transmisor como el receptor deben saber esa clave y que ésta sea secreta. Continuamos con el cifrado por transposición. En criptografía, un cifrado por transposición es un tipo de cifrado en el que unidades de texto plano se cambian de posición siguiendo un esquema bien definido. Las unidades de texto pueden ser de una sola letra, pares de letras, tríos de letras o mezclas de lo anterior. Es decir, hay una permutación de unidades de texto. Este tipo de cifradores eran muy usados en la criptografía clásica y por tanto al tener que hacer los cálculos por medios muy básicos, normalmente el algoritmo se basaba en un diseño geométrico en el uso de artilugios mecánicos. Ejemplo, la escítala. Este tipo de algoritmos son de clave simétrica,
porque es necesario que tanto el que cifra como el que descifra sepan la misma clave para realizar su función. La clave puede ser intrínseca en el propio método de cifrado-descifrado, de forma que algoritmo y clave son un conjunto divisible. Un ejemplo fácil y simple de cifrar es el de escribir una palabra al revés, de atrás hacia adelante. Observamos el ejemplo, hola, mi nombre es Pepa, donde la clave del algoritmo está implícita. Otro ejemplo sería el cifrado con forma de columna. En él, el mensaje original está limitado a un rectángulo, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Después se escoge una clave para asignar un número a cada columna del rectángulo para determinar el orden. El número correspondiente a la letra de la clave estará determinado por su posición en el alfabeto. Ejemplo, A es 1, B es 2, C es 3, etc. Por ejemplo, si la palabra clave es cat, gato en inglés, y el mensaje es the sky is blue, el cielo es azul, el proceso sería el siguiente. En la primera fila encontraremos cat y su denotado número, 3120. En las siguientes tendremos the sky is blue. Después tomamos las letras por orden numérico y así es como transportaríamos el mensaje. Tomamos la columna debajo de la A primero, después la columna de C y por último la columna de T. Y como resultado, el mensaje The Sky is Blue pasaría a ser la secuencia o frase que tenemos en rojo. Gracias por la atención prestada. Eso es todo por hoy, amigos.